Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por la invitación. Voy a pincelar algunas ideas sobre algo tan relevante para nosotros los carmelitas como es la comunidad o la fraternidad, también llamada de otra manera. Es un elemento esencial, no es un elemento secundario, ni mucho menos, y eso nosotros tenemos que remarcarlo con mucha fuerza, porque recordemos que nacimos ermitaños, pero ermitaños en comunidad. Nunca olvidemos eso. En el momento más eremítico de la orden, ese momento eremítico fue un momento eremítico comunitario. Y por eso la Virgen del Monte Carmelo es la que va de alguna manera a congregar a este grupo de hermanos que van a instalarse en torno a ella, a la señora del lugar, como es llamada en la primera tradición. Es decir, son ermitaños ya que están desde el comienzo viviendo en comunidad, son ermitaños que nacen en comunidad. Y esto hay que decirlo en contraposición a una cantidad, en aquel tiempo, sobre todo siglo XII y XIII, una cantidad de personas que se habían dejado conquistar por el ideal eremítico que a cada cierto tiempo vuelve a la Iglesia. Hoy día también hay un renacer del movimiento eremítico, no sé si lo saben, incluso avalado por la Iglesia, por el nuevo derecho canónico que permite incluso la vida eremítica como una vida consagrada, reconocida jurídica y canónicamente por la Iglesia. Desde el siglo de Teresa, en el Concilio de Trento, la vida eremítica fue suprimida canónicamente. Desde el siglo XVI hasta nuestro siglo, hasta el siglo XXI, en la Iglesia no ha habido vida eremítica, al menos reconocida jurídica y canónicamente. Ahora lo hay, y hay una vuelta a lo eremítico, a la soledad, ¿no es cierto? Bueno, este movimiento eremítico también fue muy fuerte en el siglo XII-XIII. Ahí nacen las grandes comunidades eremíticas también, pero sobre todo eremitas solitarios, como fue también en el siglo IV, con esa como llamada al desierto en Egipto, ¿no es cierto? Y en las primeras lauras palestinas. Entonces, lo eremítico siempre ha estado. Ahora, en el Carmelo, lo eremítico siempre ha estado en comunidad. Nunca se ha dado una vida eremítica pura. Y esto hay que tenerlo claro, porque a veces podemos contraponer el Carmelo teresiano como un Carmelo conventual, recoleto, de comunidad, a un Carmelo primitivo que fue, podríamos imaginarlo así, un eremitismo puro. Nunca. Ni siquiera la regla. De hecho, la regla nace para unir a esta comunidad en torno a la Virgen del lugar y a un proyecto común, a una forma vitae, como decía el padre, le gustaba profundizar el padre Saverio Canistrá, una forma de vida propia. Entonces, nuestra vida desde los orígenes, desde el Carmelo, desde Tierra Santa, siempre nace comunitaria, obviamente con un ideal eremítico, porque se juntan no para cualquier cosa, sino para una vida de oración, una vida de intimidad, una vida de soledad, pero una soledad compartida. Entonces, bueno, en este contexto hay que entender también la vuelta que hace Teresa a aquellos padres nuestros del desierto, de donde venimos, a aquellos padres antepasados, pero fortaleciendo también el aspecto de soledad. Es cosa de ver la vida del primer monasterio de San José, tan fuerte en la vida de clausura, que es lo que remedia de alguna manera la primera soledad, pero también fortaleciendo la vida comunitaria, que ni siquiera en el gran monasterio de la Encarnación se daba esa vida comunitaria, porque las 100 y tantos monjas que habían en la Encarnación, claro, era una vida abundante de monjas, de personas que habitaban el monasterio, pero esa cantidad de número que poblaban, de monjas que estaban y residían en ese monasterio, no indicaba vida comunitaria, porque la vida comunitaria no es estar juntos, no es simplemente ser masas yuxtapuestas uno junto a otro. Eso es una masa, es un grupo, pero la vida, en cuanto a vida comunitaria, implica una relación interior desde adentro. Eso es novedoso en el tiempo de Teresa. Esa es la originalidad de ella. Entonces, cuando deja la Encarnación, nos está dejando una comunidad rica, digamos, de 100 monjas y empobreciendo la vida comunitaria,
porque ahora van a ser 21 monjas o menos. No es una mirada cuantitativa la vida comunitaria. La vida comunitaria tiene que ver con una mirada y una esencia cualitativa. Por eso, aunque son menos monjitas, el pequeño colegio de Cristo, sabemos la expresión teresiana como designa esa pequeña comunidad, este pequeño colegio de Cristo, sin embargo, siendo pequeño están mejor cohesionados, siendo pequeños están más unidas. ¿Por qué? Porque el ideal que las llama y las convoca está más clarificado, y ella además enfatiza que esta comunión tiene que ser desde adentro hacia afuera. Tanto es así, bueno, acá estamos en familia, no hay para qué repetir los textos, que cuando le piden a Teresa, ¿no es cierto?, que hable de la oración, que es lo propio eremítico, que es la soledad, que es la intimidad, que es la comunión con Dios, como se expresaba ya desde los orígenes del carisma. Tanto es así que cuando se quiera hablar de esta vida de intimidad con Dios, de oración y de comunión, ya sabemos, en camino de perfección, ella va a decir, sí, pero antes el fundamento para esta soledad es la comunidad, es la comunidad, el deshacimiento, la humildad y el amor unas con otras. Es decir, no hay vida eremítica, vida de intimidad llamada a la unión con Dios, a la comunión con Dios, si no está sostenida, fundamentada, cimentada en una vida fraterna. Las tres condiciones para el orante, una de ellas va a ser la vida fraterna, el amor unos a otras, unos a otros, el hacerse espalda. Bueno, Teresa lo dice claramente, ¿no es cierto? Hay que declarar estas tres virtudes, hay que leerlo siempre. Antes que diga de lo interior, que es la oración, podríamos decir ahora lo eremítico para contraponerlo a lo comunitario, diré algunas cosas que son necesarias tener las que pretenden llevar camino de oración, y tan necesarias que, sin ser muy contemplativas, estar muy adelante en el servicio del Señor. Y aquí lo que ella remarca, y es imposible, no difícil, ni dificultoso, ni va a ser más duro, no, dice, es imposible, si no las tienen, ser muy contemplativas. Es decir, es imposible tener una vida de soledad, de intimidad, eremítica, de oración, de comunión con Dios, es imposible si no está la vida fraterna. No es que se hace más difícil, o que se hace más duro o arduo, no, como en cuanto el llamado al Carmelo implica este aspecto comunitario desde el inicio, va a ser imposible, porque Dios no nos va a dar la gracia de la intimidad si no es cimentada en la comunidad. Por eso nuestro llamado al Carmelo indica esta raíz fundamental y base fundamental de la fraternidad y de la comunidad. Entonces, el que está llamado a la intimidad o a la vida eremítica está condenado a la frustración si no tiene una comunidad. No es eso lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir es que si estoy llamado al Carmelo, en el Carmelo, en cuanto carisma que une estas dos polaridades, en el Carmelo no se nos va a dar la gracia de la intimidad, sino a través de la comunidad o la fraternidad que sustenta esa oración. Distinto un llamado a un ermitaño solitario, por ese famoso canon que digo, que ahora está incorporado. Ese otro llamado, no es nuestro. Si estoy llamado a la vida de un monasterio, por ejemplo, para abrir el horizonte a una vida de virgen consagrada o en la casa solitaria, es otro llamado. También ahí se te dará la gracia en tu soledad y en tu intimidad. Pero en el Carmelo es necesario y es condición indispensable para nuestra vida de soledad y oración pasar por la comunidad. O si no, quiere decir que no estoy llamado al Carmelo, estoy llamado a lo mejor en la vida eremítica en otro lugar, o la llamada a la oración en otro espacio, pero en el Carmelo pasa la vida de oración vertebrada por la comunidad y la fraternidad. Esto es fuerte, esto es tremendo, esta es la originalidad de Teresa, esto es lo propio, porque al iniciar su reforma o su nueva fundación va a remarcar estos dos polos, no solo la soledad, que era lo que se hacía en aquel tiempo, la reforma a las vidas relajadas acentuaban la soledad, la penitencia, la observancia, podríamos decir después con lenguaje posterior, y punto. Pero Teresa, además de eso, que es importante, por supuesto, por el ambiente relajado y de masificación que se daba y se vivía en la Encarnación, además de eso, va a remarcar
la vida comunitaria. Las 2 horas en la regla, ¿no es cierto?, carmelitana primera de Teresa, las 2 horas de recreación son fundamentales en el Carmelo. Eso no está en la vida monástica, no está en la vida benedictina, no está en la vida camandulense, no está en ninguna otra parte donde se vive lo eremítico. Lo eremítico, además, dándole el mismo valor a este elemento, en lo comunitario solo se da en Teresa. 2 horas de oración, ¿no es cierto?, estricta, y 2 horas de vida comunitaria, de recreación y de comunión entre los hermanos. Hacerse, espacios de hogar, de recreación. Qué extraño esto. En la vida de la iglesia o es una cosa u otra. En el Carmelo son las 2 realidades. La familia, entonces, expresada de esta manera, la comunidad y la fraternidad, son en el Carmelo un fin en sí mismo. Esto es tremendo. Esta expresión la recoge también la declaración carismática de los frailes, ¿no es cierto?, del 2021, que la familia es un fin en sí mismo, la fraternidad y la comunidad. Por tanto, una de las grandes tentaciones que va a haber en toda comunidad teresiana va a ser esta tentación del aislamiento, sobre texto de buscar una mayor profundidad o comunión con Dios, acentuar lo eremítico, pero aparte o de espaldas o contra la comunidad. Y esto es una tentación que hemos tenido siempre a lo largo de toda la historia. Y si se dan cuenta, cuando una comunidad quiere a veces renovarse, tiende a cometer este error, o hay elementos, miembros que se aíslan sobre texto de una mayor profundidad, como que la comunidad fuera un obstáculo para ir a la unión con Dios, como que el número, la comunidad o la fraternidad no comprendiera que el carisma es el carisma de intimidad, y la comunidad muchas veces se opone o se percibe así como opuesta. Quiere decir que no se ha entendido nada si se pensase de esa manera. En el Carmelo, sobre todo en el Carmelo teresiano, mucho más acentuado que en el Carmelo primitivo, en el Carmelo teresiano la fraternidad es la que guía incluso la vida de oración. Se ora en comunidad, se ora unos por otros, nos hacemos espaldas, como dice Teresa. Pero ¿cómo es tan importante esto? ¿Cómo es posible, digamos, que Teresa haya remarcado con tanta fuerza? Bueno, porque es un carisma original, propio. En Teresa adquiere mayor densidad. El Carmelo, cuando lo vemos desde una perspectiva eclesial, generalmente da este equívoco hacia afuera. Las personas que no conocen el Carmelo por dentro se imaginan una vida como poco menos que de monje, y cuando entran a las comunidades, la primera sorpresa es tan fuerte la vida comunitaria. Pensábamos que eran como ermitaños, sí, pero los ermitaños carmelitas siempre fueron personas que vivieron en comunidad, y tenían un apostolado de apertura y de acogida desde los inicios. Esto ahora en Teresa ya queda indudablemente reforzado, remarcado. La soledad, no voy a hablar de eso, ni de la oración, me imagino que ya los ha visto, pero también la comunidad y la fraternidad. Y de alguna manera Teresa, sin citarlo, pero como todo santo y fundador y persona carismática, se remite a la primera comunidad cristiana. ¿No es cierto? Recordamos Hechos de los Apóstoles, el famoso capítulo 4, 32, versículo 32, en que esa primera comunidad eran un solo corazón, dice, un solo corazón y una sola alma. Y nadie, y aquí lo tremendo del llamado cristiano, nadie consideraba como propio sus bienes, todos lo tenían en común. Esta es la invitación. Y no solo para la vida religiosa, los monjes, los frailes, también para el Carmelo seglar. Este es un ideal, por supuesto, como está expresado bíblicamente, pero es un ideal al que tenemos que estar siempre mirando y luego escrutando un poco la llamada de la gracia, porque la gracia siempre nos va a llevar a ese ideal primitivo de la comunidad. La misma Teresa habla del colegio de Cristo, somos un pequeño colegio de Cristo, ciertamente en una versión de vida consagrada como las monjas o de vida religiosa como los frailes, pero también a nivel laical una comunidad que se hace espalda en todos los sentidos, económico, espiritual, de intercesión, de ayuda, etc. Y luego los momentos que tienen formalmente como comunidad. Entonces seguimos un poquito enfatizando este aspecto comunitario.
Lo que quiero también reforzar desde el punto de vista dogmático es que esta experiencia teresiana, aunque ella no la tenga en la conciencia refleja, ella no es teóloga, ni tiene las herramientas teológicas, entonces como no lo ha elaborado de una manera conceptual, refleja, explícita, no quiere decir que no esté en ella una realidad fundamental dogmática. Está de un modo matemático, a lo mejor en las oraciones, en la forma en que se comunica y expresa, pero ella está apuntando siempre a esta realidad comunitaria, insisto, como esencial. Y si vamos al dogma, a la Trinidad, sabemos que para el dogma católico, para el dogma cristiano, para ser más preciso, Dios es tres personas, un solo Dios, pero tres personas distintas, eso lo sabemos. Entonces aquí se dan los elementos polares que hoy día hacen tanto bien y son tan necesarios a la Iglesia y a la sociedad. La distinción de las personas divinas es infinita. Es originariamente cada una de ellas infinitamente distinta a la otra persona divina. El Hijo, por más que crezca y sea infinito y trascendente, y después de la glorificación se adentra en el misterio del Padre, siempre va a ser Hijo. Refleja al Padre, muestra al Padre, pero es Hijo del Padre. Es decir, el Hijo nunca va a reducirse su individualidad originaria, su personalidad, para decirlo de forma más técnica. Cristo, el Hijo, nunca va a ser el Padre. Hacia nosotros podrá reflejarnos el Padre, pero Él no es el Padre, Él es el Hijo. El Padre es más que yo. Entonces ahí estamos remarcando ese aspecto de la identidad personal, originaria y repetible. Lo mismo decir del Espíritu, que en hebreo es femenino, la ruaj, la fuerza de Dios que es persona, constituye una persona divina, o el amor, por más que sea infinito, no es el Hijo. El que muere en la cruz no es el Espíritu Santo, es Cristo, es Jesús, el Hijo. Y el Padre también. El Padre es originariamente Padre y nunca no es el Espíritu. Es Espíritu, pero no es el Espíritu, ni es el Hijo. El que muere crucificado es el Hijo, no el Padre. El que mueve la Iglesia por dentro, el alma de la Iglesia es el Espíritu que viene del Padre, pero no es el Padre. Ahora bien, esta infinita diferencia, esta infinita, podemos decir, inconmensurabilidad de una persona en la otra, en que no hay fusión y ninguna se reduce a la otra, sin embargo se da en una sola comunión y unidad, que es el ser divino. El Espíritu es Dios, Cristo es Dios y el Padre es Dios. Y este es el origen dogmático de toda comunidad cristiana y de toda familia. Nuestro modelo de fraternidad y de comunidad es la Trinidad. Teresa, cuando madura su proceso, va a llegar a la Trinidad. La experiencia del matrimonio espiritual es la Trinidad. Pero de alguna manera, aunque eso llega a su conciencia refleja y luego no lo alcanza a elaborar teológicamente y tampoco es su misión, pero de alguna manera este aspecto comunitario, trinitario, ya está en los comienzos, cuando elige fundar en comunidad, y qué tipo de comunidad, como la que acabamos de señalar. Es decir, nosotros estamos llamados, en primer lugar, una fraternidad teresiana, como toda comunidad cristiana, a respetarnos infinitamente en la inconmensurabilidad que somos unos con los otros, es decir, la diferencia que somos. Amar esa diferencia, respetarla, quererla y ver que es bueno que tú no seas yo. Yo no estoy aquí para absorberte o comerte, o yo disolverme en ti. ¿Sí? En la comunidad se da la diferencia y hay que dar un sí a la diferencia. Dar un sí, como en la Trinidad hay un sí a esa diferencia. Y esto es lo propio del cristiano, por lo demás, del cristianismo. Esto no ocurre en el judaísmo, Dios es uno solo, una mónada divina, una persona, por supuesto, pero una sola. Es un monoteísmo cerrado. El monoteísmo cristiano, un solo Dios, monoteísmo por supuesto, pero es abierto, es trinitario, monoteísmo trinitario. Menos se da en el Islam. Entonces, en una comunidad cristiana y una comunidad teresiana, con los acentos propios de nuestro carisma, reflejar esta diferencia y permitirla, quererla, verla como un bien. Por eso va a ser siempre un gran peligro en la comunidad cuando queramos dejarnos llevar por la tentación de uniformar.
siempre ha sido el problema, la tentación, cuando empezamos a uniformar no solo la vida religiosa como vestirnos, ¿no es cierto?, sino en la vida interior de una comunidad teresiana y cristiana, empezar a uniformar los criterios, a borrar las diferencias, a mellar un poco aquello que hace la originalidad y empezar a acentuar aspectos que a lo mejor una persona o un grupo o los que están a cargo quieren acentuar dejando en la penumbra otros aspectos. Entonces, lo primero es permitir la diferencia. Fíjense que en el Carmelo teresiano hemos dado varios doctores a la Iglesia y son tan distintos unos a los otros. En el Carmelo podríamos decir que es una de las órdenes bastante extraño en que se permite la diversidad y la diferencia. ¿Qué tiene que ver Juan de la Cruz con Isabel de la Trinidad, con el padre Francisco Palau, con Rafael Kanowski, la misma Kalinowski, la misma Teresa? Son tan distintos. El mismo Juan de la Cruz y Teresa tan distintos. Pero aún así en el Carmelo se ha permitido que cada uno haga su camino, encuentre su vocación. Por eso en el Carmelo y en la comunidad se debe trabajar mucho, aparte de lo que nos hace una unidad, el llamado a la oración por la Iglesia, trabajar también y permitir esta originalidad, esta diversidad. Teresita de Lisieux, cuando exclama, he encontrado mi vocación en la Iglesia, por fin he encontrado mi vocación. Podríamos contrapreguntarle, pero ¿cómo si tú acaso no eres carmelita? ¿Cómo me estás hablando de vocación si ya entraste al Carmelo, ya tienes el modelo, esto es ser carmelita, y tú ahora sigues buscando dentro del Carmelo? Por eso no es extraño que dentro de nuestras comunidades carmelitanas se produzca mucha búsqueda también, como buscó Juan de la Cruz y la misma Teresa y Teresita de Lisieux, que pongo como modelo, pero después siguen otros, Isabel de la Trinidad, el padre Palau, que es decir, unos grandes buscadores siendo ya carmelitas. En otras comunidades religiosas esto no se da tan fuerte, creo yo, mirando desde afuera, como que entramos a un carisma y simplemente queda profundizar el carisma como en una sola dimensión. En nosotros, parte del carisma es como saber encontrar esa segunda originalidad, como mi forma de ser carmelita. Y para eso la comunidad es indispensable, porque me va a remarcar o me va a devolver de alguna manera, más a reflejo, los dones, el llamado que tengo, y está llamada esa comunidad a permitir esa vocación, digamos, que no necesariamente va a ser visible exteriormente, pero sí va a ser una llamada interior muy fuerte. Por eso cuando una comunidad teresiana no se produce esta como segunda llamada, digámoslo así, algo está indicando ahí que esa comunidad no está madurando. Cuando el Carmelo madura, produce originalidades. Cuando el Carmelo se marchita, produce uniformidades. Y cuando se produce uniformidad en el Carmelo es la muerte. Ahí la comunidad entra en crisis, envejece, se muere, no hay renovación porque se uniformó, o se legalizó, se dejó. Y Teresa, si hay algo que va a tener claro es que en esta fraternidad el Señor, el Espíritu, el que guía, y las experiencias místicas son eso, experiencias abiertas. Las primeras moradas van a decir que no nos dejemos arrinconar ni encerrar, sino que tenemos un mundo dentro, infinito. El Carmelo es una ventana abierta al infinito hacia adentro, y un mundo no menor que el que vemos hacia afuera. Hoy día podemos decir el mundo es inmenso, ¿no es cierto? Hasta la ciencia astronómica hablan de millones de años luz, pero mucho más grande es el mundo hacia adentro, y cada uno está llamado a profundizar, y eso va a ser en esa originalidad propia lo que voy a aportar a la comunidad. ¿Y quién va a producir la unidad? Es el don que tenemos que clamar. La unidad la produce el Espíritu, porque nos llamó a un mismo carisma. Entonces, remarcar entonces que la Trinidad es este modelo que permite la originalidad personal, podemos decir así, la irrepetibilidad de cada persona, y la verdadera fraternidad permite que esa originalidad crezca, se despliegue. La segunda ocasión es la unidad de la única comunidad, una sola alma, vuelvo al texto de Hebreo, una sola alma, un solo corazón, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Por eso cuando nos persignamos nos decimos al iniciar la liturgia, cualquier liturgia cristiana, nos decimos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu, como si fueran muchos dioses, ¿no? En el nombre, ahí está la unidad, en el nombre, una sola realidad, el monoteísmo.
en el nombre que es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, la comunidad teresiana tiene que enfatizar estos dos elementos. El original, que se despliega sobre todo en el momento orante, de intimidad, la parte mística, yo escucho al Señor que habla en mi corazón. En el Carmelo, la voz de Dios la escuchamos en dos lugares específicos, muchos más lugares, ¿no es cierto? Pero hay dos lugares muy, muy concretos. El primero es la Escritura. Un carmelita que no tenga la Escritura como pan, alimento cotidiano, es un pseudo carmelita, podemos decir, o todavía no ha descubierto la riqueza. Desde el origen, la Escritura, hoy día podríamos decir, el Evangelio está en el centro del carisma. ¿Qué hacían estos primeros laicos cruzados? Eran militares, soldados, la mayoría de las Galias, ¿no es cierto? Cuando se quedan en el Monte Carmelo en torno a la señora del lugar, ¿qué hacen? Meditan la Escritura. Permanezca cada uno en su celda, meditando día y noche la ley del Señor. ¿Qué es la ley del Señor? La Torá, la Escritura, la Biblia, podemos decir, la Sagrada Escritura. Entonces, para nosotros la Escritura es fundamental. Esto está en Juan de la Cruz, en Teresa, en Teresita, no es para que repetirlo. Entonces, para nosotros es importante escuchar a Dios como carmelita en la Escritura y también en las mociones del corazón. Son los dos espacios propios de la oración carmelitana. La Escritura y la Escritura rumiada, la Lección Divina, Juan de la Cruz es el modelo eximio, pero también a Dios que habla en las mociones, Dios que habla en el silencio callado, en las, podemos decir, las intuiciones espirituales, las mociones espirituales. Por eso la importancia de hacer silencio. Yo escucho a Dios que me habla en el corazón. Podemos decir, esas dos maneras son las dos maneras carmelitanas específicas. Hay cientos de otras maneras. A un franciscano, por ejemplo, Dios le habla en la pobreza, a un benedictino le habla en la liturgia. Por eso la importancia de la liturgia en todo ese tipo de vida monacal, benedictina, la alabanza, la liturgia. A otros le habla los sacramentos de modo especial. También a nosotros nos habla la liturgia, nos habla los sacramentos, nos habla los pobres. Por supuesto que sí, pero de modo especial en la Escritura y en el corazón. Por eso nuestra oración es la media hora de oración, o la hora, o los 15 minutos comunitarios, es silencio para escuchar lo que Dios me habla, lo que resuena en mi corazón, de la Escritura y lo propio. Ahí está, el Dios del corazón, podemos decir. Teresa hace silencio, enseña a escuchar a Dios. Estamos habitados, no estamos huecos por dentro. Otras espiritualidades lo buscan a lo mejor en la historia, el ver a Dios que pasa por la historia, ¿no es cierto? El Dios histórico, Dios está hablando, también habla de la historia y tenemos que estar abiertos a los signos de los tiempos, a los signos de los lugares también. Pero nosotros, a lo mejor ahí no tenemos tantas antenas receptivas para ver qué está haciendo la historia, pero sí en el corazón no podemos no hacer ese viaje interior. Entonces, la parte orante, eremítica, de soledad, ese viaje interior, en comunidad que me ayuda, me da las condiciones, me estimula, para que también ese viaje se haga con el apoyo de la comunidad. En el capítulo 7 de Vida, Teresa va a decir, gran mal es un alma sola, gran mal es un alma de estar sola, un alma en medio de tantas dificultades, e invita a que, sobre todo a los comienzos, cada uno se haga a espalda unos con otros, se ayuda en la intercesión, tener amigos, pero esta intimidad de corazón, digamos, no estar yuxtapuesto uno al otro. Entonces, la comunidad teresiana, aunque es pequeña, tiene una vida rica, está llamada a tener una vida rica por dentro, de intimidad con el Señor y de comunión y comunicación con las hermanas. Aquí todas se han de amar, todas se han de ayudar, todas se han de querer. En esta comunidad teresiana podemos decir que se da una respuesta incluso al tiempo actual, que es un tiempo, ya sabemos, tremendamente individualista. Desde la Revolución Francesa hubo como una especie de desintegración del hombre medieval, que era un hombre un poco más orgánico, tenía que crecer, por supuesto, pero hay una desintegración y se enfatiza el individualismo, la libertad individualista, la libertad del individuo, no la libertad de la persona. La persona siempre está en relación al otro. Cristo es hijo, la persona del hijo, y es hijo porque hay un padre. El padre es eternamente padre, pero no sería padre si no hubiera un hijo. Ahí, por eso, cuando en Dios vamos a tratar de comprender ese misterio, no puede sino resaltarse esta relación. Santo Tomás habla que las personas en Dios son relaciones personales.
Entonces, dentro del yo está el tú, dentro del tú está el yo. Dentro de Cristo, del yo de Cristo, no hay más yo. Si uno entra en el yo en Cristo, dentro del yo de Cristo está el tú del Padre. Es un yo que por dentro está habitado del Padre. Y si uno entra del Padre, dentro de ese yo divino paterno, ¿qué es lo que hay dentro de ese yo del divino paterno? No es más Padre, está el rostro del Hijo, Cristo, en el Espíritu. Ahí se da esa circuncisión, esa incorporación de uno en el otro. En nuestra sociedad post-revolución francesa, el yo se aisló del tú. El individuo se aisló de la comunidad y surge la libertad individualista posmoderna. Hoy día, incluso ciertas tendencias políticas, generalmente las de derecha, suelen enfatizar el yo originario y la libertad. Y las tendencias más de izquierda tienden a enfatizar lo social y lo comunitario. Pero es podemos decir, hacer saltar por los quicios lo que es lo originario, porque en Dios todo es comunidad, Dios es Trinidad. No es que la Trinidad sea posterior, es esencialmente, infinitamente, eternamente, la esencia de Dios. Dios es Trinidad, no tiene Trinidad, no es que Dios sea uno y tiene Trinidad, es Trinidad. Entonces, lo social, lo comunitario, lo trinitario es parte esencial de la individualidad, de la originalidad y de la personalidad del Padre, del Hijo, del Espíritu y de nosotros. Por eso hoy día la sociedad posmoderna está completamente equivocada, cuando solo quiere construir una nueva sociedad a partir de un yo individualista, que es el yo moderno. Pero también la llamada a la comunidad sin identidad, también eso es una masificación. Ese es un pueblo que no tiene individuo, persona. En ese tipo de comprensión podríamos sacrificar a los individuos para que sobreviva el pueblo o el proyecto. Y eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Por eso el cristianismo es una respuesta tan contundente en la historia a este vaivén polar que suele darse a lo largo de la historia. En la historia las ciencias humanas tienden a ser muy polares, con esta ley del péndulo, que hay ciertas tendencias o épocas que acentúan el yo, después lo comunitario, pero no aciertan a la síntesis, no aciertan, porque claro, no están alimentados de la revelación, se alimentan simplemente de la subjetividad, y la subjetividad actúa así, como en nuestra vida, ¿no es cierto? En nuestra vida tenemos ese vaivén también nosotros, como una bipolaridad espiritual, ¿no es cierto? De repente estamos como abiertos, después nos cerramos. Bueno, en Dios todo es una unidad. La comunidad es condición para la persona, y la persona no es aplastada por la comunidad, es el fundamento de la comunidad trinitaria. En el Carmelo lo mismo. O sea, acá todas han de querer, todas han de amar, todas han de ayudar. Y la última que entra, dice Teresa, tiene tanto derecho para decirle algo a la priora que puede estar equivocada, la superiora, la priora, la pequeñita, escuchar también a ella, porque el Espíritu Santo habla y de manera original en cada una de las personas. Un segundo acento que quiero poner: en la comunidad y en la sociedad humana, las nuestras, se tiende a buscar la unidad a partir del valor de la justicia. Y donde no hay justicia, es imposible que haya una sociedad humana. Como la justicia es imposible, porque es una idea trascendental, siempre va a haber un grupo que va a sufrir injusticia. O, aunque no sufra injusticia, va a percibir cierta injusticia por las proyecciones y los errores propios de la percepción personal, digamos. En la comunidad cristiana, el valor principal que une, además del llamado de Cristo, no puede ser la justicia, es la misericordia. La comunidad cristiana nace desde la misericordia. Un solo corazón, una sola alma, tenían todo en común de acuerdo a la necesidad de cada uno. En la comunidad cristiana no funciona el requisito de la justicia distributiva o de igualdad, ¿no es cierto? Partir a cada uno su mismo trozo. Es la misericordia, a cada uno se le da lo que necesita. Recordemos las parábolas de Cristo: los que llegan a trabajar al último a la viña reciben lo mismo que los que están trabajando desde la primera hora. Desde una mirada de justicia distributiva, eso sería un error o una injusticia, o algo que puede producir un sentimiento de rencor, de rabia, está expresado en la parábola. Pero no, el Señor da lo mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que esos denarios que están expresados
ahora no recuerdo la cantidad, era lo que se necesitaba para pasar un día en Galilea, en el Israel de Jesús. Era lo mínimo, digamos. Podríamos decir un sueldo ético mínimo, como decía el obispo Goich. Era un mínimo. Entonces, tú necesitas eso, te lo damos. Lo merezca o no lo merezca, es lo que la misericordia hace. Entonces, el valor de la comunidad cristiana es la misericordia, no es la justicia. Te doy lo que tú necesitas. Ahora, y si no lo merece, y si no lo ha conquistado, al contrario, lo demerece. Bueno, por eso la comunidad cristiana está... estas personas que ponían todo en común, seguramente habría que ver en ellos algunos que pusieron mucho, los que eran más acaudalados, ricos, y otros que pondrían muy poquito. Pero aquí no hay criterio cuantitativo, el que puso poco va a tener que recibir. No. Aquí todo en un solo corazón, una sola alma, cada uno puso todo lo que tenía. Eso es lo que importa. No hay acá un elemento cuantitativo. Entonces, en la comunidad teresiana, la misericordia es fundamental. Ella, el libro de la vida, lo va a intitular, el verdadero nombre del libro de la vida de Teresa es el libro de las misericordias de Dios. Quise intitular este libro de las misericordias de Dios, porque cuando más le fallaba, me castigaba con dones y con regalos, que harto la hacían sufrir, para descubrir esa misericordia que tanto me esperó, tanto, ¿no es cierto?, sabemos, doraba las culpas y le castigaba con dones y gloria. ¿Qué significa? ¿Qué está detrás de eso? Que es la gracia en exceso, la misericordia, la gracia en exceso, la que va a constituir la comunidad, no la justicia. La justicia ciertamente es como una base, pero la misericordia es la que permite la cohesión de la comunidad. Por eso en la comunidad teresiana hay tanta diversidad, cada uno tiene su segunda vocación, llamémosla así, su originalidad propia, y eso puede producir también mucha incomprensión, mucho roce. Ser comunidad, construir comunidad no es fácil. ¿Y qué va a hacer que la comunidad se pueda construir? A partir de un criterio que la unifique, la misericordia, el amor. Termino con esto, o voy terminando con esto. Nosotros estamos tan influenciados por la cultura que para nosotros la compasión se comprende. Eso es como un valor hasta cultural, tener compasión, la generosidad también. Pero nuestro amor está teñido fuertemente por el amor de justicia. Si a cada uno se le da lo que merece y no se le da lo que no merece, saltándonos un poco el criterio de las parábolas de Jesús. El amor de justicia consiste en eso: te voy a dar todo aquello que tú mereces. Por eso Dios con los santos, con nosotros y con todos sus hijos, nos paga lo que merecen nuestras obras. El catolicismo teresiano es una respuesta también al protestantismo de la época, de Lutero. En el mundo del luteranismo, del protestantismo, no hay espacio para las obras ni los méritos, todo es gracia. No hay obra que se anula, digamos, la libertad. El catolicismo no. Dios va a pagar, la regla lo dice, a la vuelta te pagaré lo que haya hecho de más. Entonces, lo que yo haya hecho de más en entrega, hay un pago por amor de justicia, por justicia distributiva, podemos decir, o por el plan de Dios. Él quiere pagar los méritos, corona nuestros méritos con su gracia. Pero aún esto siendo cierto, que Dios paga nuestros méritos, nuestra respuesta, nuestra acogida, esto no anula la misericordia como un constitutivo de la comunidad, porque fundamentalmente Dios, el Dios de Jesús, es el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace salir el sol y la lluvia sobre justos e injustos, y en una comunidad se produce mucha injusticia. ¿Por qué? Es normal eso, porque en la misma comunidad, esto sabe a Juan de la Cruz, ¿no es cierto?, ¿qué le hicieron? O a Teresa. Porque es normal que en una comunidad haya hermanos que estén más maduros en Cristo, hayan madurado un poco más, tengan más tiempo, más experiencia, por edad o por experiencia, por camino personal. Esos hermanos que han madurado más ciertamente se dan más a la comunidad. Hay una donación mayor que otros que están entrando, independiente de la edad o el camino que hayan hecho, que a lo mejor tampoco, o al contrario, pueden hasta estar remando contra la comunidad o siendo un problema. Bueno, la comunidad debe ser capaz de acoger a esa persona que todavía no madura, que somos nosotros también en algún aspecto, o lo fuimos, o lo estamos siendo,
acoger a esa persona desde la misericordia. O si no, no se puede construir una comunidad teresiana. Si empezamos a exigir santidad o, qué sé yo, dones especiales, la comunidad falla. Por eso los que maduran son los que están llamados a tener mayor misericordia con aquellos que están entrando en la comunidad. Esa es la importancia de la formación, la importancia de que haya personas fuertes. En la Reforma Teresiana hubo personas así. Juan de la Cruz, la misma Teresa, por supuesto, y todas las grandes prioras del siglo XVI fueron esos baluartes que estaban dispuestos a dar un poco más porque habían recibido más. Entonces, ¿qué es lo que es la misericordia? Es amar en la comunidad a aquellas personas que todavía no han hecho méritos para ser amadas, y precisamente porque no han hecho méritos, están madurando, están imperfectas, las amo. Porque el verdadero santo, ya celebramos a los santos, el verdadero santo ama a aquellos que no merecen su amor, como el Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Precisamente porque no merece, pero sí lo necesita, yo le brindo mi amor, y eso es misericordia. Si fuera justicia o amor de justicia, amaría a aquel que merece o que de alguna manera le devuelve el favor. Entonces la comunidad teresiana tiene que ser capaz de resistir también la inmadurez, la injusticia, los problemas, la inmadurez. Y si la comunidad es una comunidad, debe haber un grupo ahí fuerte que sea capaz de tener esa paciencia, asumir, acoger, echarse encima los problemas de la comunidad y llevar adelante, tirar el carro. Es una comunidad que madura, no una comunidad que uniformiza, digamos, porque es imposible. Si las sociedades están en camino, en desarrollo, las personas nuevas que entran traen nuevas ideas, nuevas inquietudes, otros están madurando antes, otros después. En todo ese conjunto de tensión, uno descubriendo su vocación, que a lo mejor no es tan comprensible al principio, otro desplegando otro aspecto del carisma. En ese mundo de tensiones, la misericordia es la base, digamos, de la comunidad teresiana. Y Teresa es la primera que experimenta esta misericordia a rabiar. Cuando más te ofendía, me castigabas con dones, con gracia, con mercedes, dice ella, con mercedes. Quedó ella completamente convencida que todo lo que ha hecho y hay en ella es obra de la gracia, porque nada bueno hay en mí, ni hubo ni habrá, sino aquella bondad que tú has puesto en mí. Nada bueno hay en mí, sino, y lo que hay de bueno en mí es lo que tú has puesto. Esa conciencia de gracia en Teresa es fuerte. En Juan de la Cruz también, él lo dice de otra manera, que todo lo que el alma tiene es participación de Dios uno y trino, que le participa al alma, la reviste al alma, la hace parte de su ser. Eso es un regalo, ese es un don, eso es misericordia. Entonces la comunidad teresiana madura también hacia esa misericordia. Otro elemento importante para salir de estas dinámicas que enferman la comunidad cuando solo se quiere medir por la justicia, esa comunidad va a fracasar. Fracasará en el mundo secular, mucho más en el mundo nuestro cristiano. Entonces, para salir de esta uniformidad y de este monoteísmo del yo justiciero, hay que abrirse entonces al otro, a su camino, desde la misericordia, y saber que ahí, a partir de esa apertura, yo también me voy construyendo. Entonces la pregunta en la comunidad teresiana no va a ser tanto quién soy yo, eso está al principio, sino que cuando se madure es para quién soy. Qué bonito eso. Esto lo recoge la declaración carismática. ¿Para quién soy en la comunidad? ¿Para quién soy? ¿Para quién estoy enviado a esta comunidad? ¿Para quién soy? No tanto mirarme el ombligo, ¿no es cierto? El Padre es para el Hijo es para el Padre, el Espíritu Santo es para el Padre y para el Hijo. Eso lo tenemos como asumido. En la comunidad teresiana aprendemos a desengañarnos unos a otros según este famoso capítulo 16:7. Ustedes saben que el Padre General es como muy adicto a esta expresión teresiana y a este capítulo, digamos, 16:7. Que estamos aquí para desengañarnos unos a otros. ¿Qué es lo que hizo Teresa también? Parte del carisma, ella preguntaba a un confesor y a otro y otro. No era por esnovismo, ni mucho menos, era porque estaba buscando luces. Entonces en la comunidad teresiana tienen que aprender a discernir buscando luces, estar en permanente formación abierta. Si no lo hace, se marchita, no funciona. Entonces, estamos poniendo varios pilares para una comunidad.
¿ah? Primero, descubrir que es un fin en sí mismo, no contraponerlo al propio llamado eremítico, y los que se fueron, podríamos decir, como la comunidad de Juan, no eran de los nuestros, estaban con los nuestros tanto tiempo, y las personas que se van siempre se van por problemas comunitarios. Dicen, no, amamos tanto a Teresa, que amamos tanto a Juan, que nos encanta la vida eremítica, nos encanta la oración. ¿Y por qué te fuiste? Por problemas comunitarios, porque el resto no tiene el carisma, o no ha comprendido el carisma, no me deja rezar, no me deja orar, son relajados y se van. Pero tú no has entendido el carisma. ¿Ah? Entonces, atención, que no nos dejemos engañar y pongamos a la comunidad en el centro de aunque nos cueste, digamos, pero es una realidad del carisma. Entonces, la comunidad o la fraternidad, como se puede decir también hoy, es esencial a la dimensión carmelitana, esencial al carisma, no es algo secundario. Vamos a resaltar otro aspecto. Decía que juntarnos alguna vez para desengañarnos unos a otros, para más contentar a Dios, día 16-7. Las tentaciones del mundo de Teresa son distintas a las tentaciones de nuestro tiempo. Ella, claro, discierne, busca, están los consejos que dan camino a las monjas, a las que están muy encerradas, dice, hay pequeños engaños sutiles que pone el demonio en las monjas, muy encerrados. Esa no es nuestra realidad, menos de ustedes como carmelitas seglares. Pero en relación al mundo, la comunidad seglar, la orden seglar, creo yo deberían ser capaces de crear una pequeña subcultura, llamémoslo de esa manera, una subcultura con identidad, a partir de la cual pueden dialogar, acoger y discernir lo que la cultura global ofrece. Porque hay que hacer un discernimiento, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Entonces una comunidad tiene que saber, tener claro cuáles son los elementos propios, originales, desde los cuales voy a valorar, discernir lo que la sociedad me ofrece. Cuáles son los valores propios. Y cada comunidad también tiene un propio llamado también. Cada comunidad tiene su propia impronta. En los Carmelos femeninos, las personas a veces no comprenden. Dice, hay una crisis, bueno, que vaya esta monja, vaya al otro monasterio, que falta una monja, y no comprende que cada comunidad ha hecho también un camino tan original, tan único, y cuesta mucho insertarse en una nueva comunidad, porque en la comunidad, aunque somos el mismo carisma, tiene esa identidad propia de lo originario. Entonces, de la misma manera, cada Carmelo seglar, la pequeña comunidad local o la comunidad general, debería ir creando esta como subcultura a partir de la cual discierne y dialoga la gran cultura. Porque la gran cultura ya sabemos lo que ofrece, digamos, hoy día un individualismo exacerbado o una masificación acrítica. Entonces, todos nos dejamos llevar por lo que la sociedad da como valor establecido y no se cuestiona, poco espacio para el discernimiento, para la crítica. En la comunidad teresiana hay que dar un espacio grande al discernimiento. Teresa pasó toda la vida en discernimiento, podemos decir, casi como que exageró, pero es también una impronta propia. Los mismos carmelitas, cuando llegan a Tierra Santa como ermitaños, abiertos a un cierto apostolado de acogida y de servicio en comunidad, cuando tienen que pasar a Europa por la persecución de los musulmanes, también se ven sujetos a una tremenda prueba y cómo vamos a vivir el carisma en un espacio distinto, además con una forma jurídica distinta, que era la vida mendicante, ¿no es cierto? Eso fue una crisis tremenda para el Carmelo I. Nicolás Gálico, el general de la orden, dejó la orden. Aún siendo general, dijo, no, la orden aquí se está relajando, entonces yo me voy a vivir la vida solitaria más pura. Y se fue, porque atribuía al discernimiento de la comunidad una relajación al pasar de monje a mendicante, como que ser monje era más y ser mendicante es menos. Ya. Esa teología religiosa está obviamente ya completamente errada, podríamos decir que es una herejía. Algunos todavía siguen concebiendo ese modelo antiguo como el original. Muchos seglares querían copiar a las monjas, copiar a los curas, ¿no es cierto?, la antigüedad.
Mientras más me parezco a la monja, la forma exterior, no, el seglar es seglar. No tiene que notarse que por fuera que no es seglar, digamos, y su impronta sea seglar, me ha visto como seglar, soy una persona del siglo, del mundo, no ando vestido como beato, beata o monja o cura, ¿no es cierto? Bueno, en el modelo antiguo, lo más puro era el ermitaño solitario, luego la vida ermitaña en comunidad, el cenobio, lo cenobítico, y así se iba como relajando. Después la vida mendicante, que sería una especie de contacto con el mundo, y después de la vida mendicante ya las congregaciones modernas, que están definitivamente en el mundo, y luego hoy día la vida consagrada secular, que ya sería como lo más mundano, podemos decir. Bueno, ese modelo obviamente el Vaticano lo desechó. ¿Sí? La vida de la Iglesia no se va relajando, va descubriendo formas distintas de lo propio y lo cristiano. Entonces un Carmelo, esta es la importancia para ustedes como seglares, descubrir la forma seglar de ser tan carmelita o más que las monjas, los frailes, pero en un contexto social, cultural como laico, casado o soltero, pero esa identidad es una subcultura que hay que crear y formar. Ahora, hay elementos comunes que obviamente van a hacer que uno de afuera pueda decir, este es carmelita. No importa si es cura, si es monja, hermano, fraile, monja o seglar, es carmelita. Hay algo acá. Uno de esos aspectos es lo eremítico, por supuesto, la soledad, la originalidad y la fraternidad y la comunidad. Hay algo acá. Las virtudes sociales de Teresa, ¿no es cierto? Tanta fuerza le puso a las virtudes sociales. Donde está un carmelita, debe haber una persona que fomenta, trabaja, cultiva lo social, cultiva la fraternidad, no solo el hacer espalda uno al otro, sino que los valores sociales son importantísimos en Teresa. La afabilidad, la sencillez, el estilo teresiano. No somos personas empaquetadas o muy apegadas. Para nosotros lo importante es la virtud interior, más que lo exterior, más que la penitencia y el rigor. Eso es propio del carisma carmelitano y teresiano. Nosotros ponemos el acento en la virtud interior, no lo de afuera, digamos. Otros que hagan muchos ayunos, muchas cosas, de vez en cuando podemos hacer algo de eso, pero lo esencial es interior. Me esfuerzo en crear fraternidad, y eso es la mayor ascesis. Es muy fácil ir a ayunar 2 días y azotarse al silicio como era antes, ¿no es cierto? O buscar penitencia de mi gusto, pero para nosotros la penitencia es que me voy a hacer violencia para entregarme a la comunidad, para que la virtud social, en la comunidad donde yo esté, que este hermano, esta hermana, ayuda a la fraternidad, coopera, está abierto. La misericordia es un valor fundamental, escucha, hace espalda, no habla mal del hermano, procura la recreación, anima la recreación, mientras más santa, más conversable. Toda esa parte fraterna, comunitaria, es esencial en Teresa. Entonces las virtudes sociales están ahí para trabajar con fuerza. Si no trabajamos en fuerza la vida comunitaria, fraterna y las virtudes sociales, la vida eremítica o de soledad o de intimidad, en el Carmelo se marchita. En nuestra espiritualidad a lo mejor no, pero en nuestra comunidad se marchita. Si alguien se aísla de la comunidad, aunque se quiera llamar carmelita, también yo creo que pierde mucho. Hay excepciones como en todas partes, porque en realidad es un movimiento interior más que exterior. Pero estas son realidades que tenemos que tener como claras. Entonces, vamos cerrando. La comunidad teresiana constituye una respuesta seria al individualismo de la sociedad actual. La construcción de la comunidad requiere también de que haya alguien que haga de padre, de madre, de superior, como queramos llamarle. Esto es esencial. Hoy día en una cultura que todo se homogeniza, tiene que haber alguien que aglutine esta diversidad, de alguna manera haga de síntesis o permita, y que es la que coordina, hace de superior. También acá el Carmelo tiene que dar como una respuesta a un mundo en que tiene como una especie de problema, podemos decir, hasta con la autoridad, por malas experiencias se explica, ¿no es cierto? Pero la verdadera autoridad es la que sirve, digamos, es la que está como dispuesta a entregarse. La priora es la primera en el oficio, la primera en tomar la escoba, de Teresa. Entonces también ahí las comunidades ir fortaleciendo las que están llamadas a ese oficio.
Ser una familia no es un medio para alcanzar otros fines, dice la Casa General. Es un fin en sí mismo. Es un fin en sí mismo. Juan de la Cruz, sabemos que vivió una especie de noviciado cuando Teresa lo invita a Valladolid, al monasterio que está fundando Teresa de monja. Fundaciones Teresa 5 relata lo que Teresa ahí comenta, ¿no es cierto? Quería Teresa enseñarle a Juan de la Cruz el estilo que aquí tenemos las monjas, el estilo de recreación. Entonces, este estilo de hermandad, que por lo demás está en la regla. Ahí repetimos cosas y enfatizamos cosas que ya están. Y Juan de la Cruz va a aprender ese estilo, de hermandad, de recreación y de fuerte dimensión comunitaria y de virtudes sociales, y de este estilo suave, el Carmelo. El Carmelo tiene un estilo suave, aprieta la virtud, no la rigor exterior, de hermandad y de estilo. Entonces, de las virtudes necesarias para profundizar este camino de oración, la fraternidad, el amor unas con otras. Todas han de ayudar, todas han de querer, teniendo estas pinceladas que acabo de dar como horizontes para ir configurando una comunidad teresiana. Además, la comunidad va de alguna manera a ser de barómetro, uso esa expresión, de mi vida de oración, porque la oración puede también producir un engaño, y no es oración, es ensimismamiento. Entonces, ¿dónde se va a evaluar el fruto, la madurez de la oración? En la vida fraterna, en las virtudes. Y si no trabajamos las virtudes, nos quedaremos siempre enanas, dice Teresa. Entonces, la vida de intimidad se ve en la comunidad. Ahí se ve si la persona va madurando, porque más trabajadora se entrega, más misericordiosa, etc. Bueno. Y luego, por último, algo que no sé cómo lo viven ustedes, pero también los discernimientos comunitarios son eso, comunitarios, no es el arranque una ocurrencia, ¿no es cierto? No tenemos que dejarnos llevar por ocurrencia. Los chilenos somos muchos de ocurrencias. Si nos ocurre una cosa, no hay que discernir seriamente. Puede que alguna ocurrencia tenga alguna solidez, pero discernir comunitariamente. ¿Cuál va a ser el trabajo de dedicarse al discernimiento comunitario de los compromisos? La Casa General nos dice: la relación de amistad con el Señor no se puede vivir sin una verdadera relación fraterna en comunidad y sin un compromiso apostólico como respuesta a la voluntad de Dios. No tiene sentido una vida de comunidad si Cristo no está en el centro y si no desemboca en un testimonio y un servicio de Él y a la Iglesia. La actividad apostólica se convierte en una ocupación mundana si no brota de la relación de amor con Dios y no es vivida como expresión del compromiso y del discernimiento comunitario. ¡Qué fuerte! Hay un apostolado mundano. Los curas estamos más propensos a esto, a muchas cosas, pero Juan de la Cruz decía esto, puro ruido nomás, pura mundanidad, activismo. No brota de un discernimiento comunitario, reposado. ¿Qué me pide Dios? Hay que aprender a decir que no a cosas que no son nuestro llamado, para enfatizar y reforzar el sí al que es nuestro llamado. Y eso no podemos darlo, ese sí y ese no, rotundo, si no tenemos claridad del carisma, de los elementos del carisma, y a qué estamos llamados y a qué no. Eso pasa también por la comunidad y el discernimiento comunitario. Al Señor la gloria por los siglos de los siglos. Amén.